México es un país de historia milenaria, de civilizaciones grandiosas y de secretos que aún hoy permanecen enterrados bajo el polvo del tiempo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay piezas clave de nuestro pasado que simplemente desaparecieron? Artefactos antiguos que nunca fueron vistos de nuevo, un códice que podría haber cambiado nuestra historia, y tesoros que se desvanecieron sin explicación. ¿Robo? ¿Encubrimiento? ¿O algo mucho más profundo? Hoy te llevaré a un viaje a través de tres de los mayores enigmas de la historia de México: la desaparición de los artefactos de Malinalco, el códice perdido que nunca fue encontrado, y los tesoros ocultos de Monte Albán. Prepárate para descubrir teorías sorprendentes, conspiraciones inquietantes, y los secretos que tal vez nunca debieron salir a la luz. Bienvenido a un episodio más de Narraciones Oscuras, donde exploramos lo desconocido. ¿Estás listo para el misterio? El misterio de los artefactos perdidos de Malinalco, un lugar sagrado y un enigma olvidado. México está plagado de lugares envueltos en misterio, sitios donde el pasado parece susurrar secretos a través de ruinas antiguas y templos olvidados. Pero entre todos estos sitios sagrados, hay uno que destaca no solo por su majestuosidad, sino por un enigma que, hasta el día de hoy, sigue sin respuesta: la desaparición de los artefactos de Malinalco. Ubicado en el Estado de México, Malinalco es un sitio arqueológico que alguna vez fue hogar de los guerreros mexicas. Un santuario monolítico tallado en piedra, donde la élite militar se preparaba para la guerra y la trascendencia espiritual. Pero, lo que muchos no saben es que en algún punto del siglo XX, ciertos hallazgos extraordinarios hechos en esta zona simplemente desaparecieron. No hay registros oficiales, no hay pistas, solo rumores y teorías que nos llevan a uno de los misterios más intrigantes de la arqueología mexicana. El descubrimiento. Reliquias de un pasado oculto. La historia comienza hace varias décadas, cuando un grupo de arqueólogos e investigadores llegó a Malinalco con la esperanza de descubrir más sobre este impresionante sitio ceremonial. No tardaron en encontrar piezas de obsidiana, esculturas de piedra y objetos de oro que parecían haber sido usados en rituales ancestrales. Los relatos de la época hablan de artefactos únicos, máscaras ceremoniales que parecían haber sido utilizadas por los guerreros Águila y Jaguar, dagas de obsidiana con inscripciones que no coincidían con ningún otro hallazgo mexica, y una serie de tablillas de piedra con glifos desconocidos que podrían haber revelado una parte oculta de la historia prehispánica. Pero justo cuando estos objetos estaban a punto de ser estudiados en profundidad, algo extraño sucedió: los artefactos simplemente desaparecieron. El robo o el encubrimiento. ¿Quién se llevó los artefactos? A partir de aquí, las versiones comienzan a divergir. Algunos afirman que fueron saqueadores locales quienes tomaron los objetos y los vendieron en el mercado negro. Otros sostienen que la desaparición fue más sofisticada, posiblemente orquestada por coleccionistas privados que buscaban apropiarse de reliquias de incalculable valor. Sin embargo, hay quienes van más allá y aseguran que las propias autoridades participaron en el ocultamiento de estos hallazgos. Se dice que ciertos artefactos contenían información que podría haber cambiado nuestra visión de la historia de los mexicas, revelando conexiones con otras civilizaciones o incluso detalles sobre conocimientos avanzados en astronomía y espiritualidad. ¿Qué se intentó ocultar? ¿Qué secretos guardaban aquellos objetos que los hicieron desaparecer sin dejar rastro? Hasta el día de hoy, nadie lo sabe con certeza. Teorías y conspiraciones. Un misterio sin resolver. La desaparición de los artefactos de Malinalco ha dado pie a numerosas teorías. Algunas de las más impactantes incluyen: 1. Tráfico de arte y arqueología prohibida. Se cree que muchos objetos arqueológicos de Malinalco terminaron en colecciones privadas en el extranjero, vendidos de manera clandestina a través del mercado negro. 2. El encubrimiento gubernamental. Algunas fuentes sugieren que el gobierno pudo haber ocultado los hallazgos porque contenían información que ponía en duda la historia oficial de los mexicas y su relación con otras culturas. 3. Conexiones con el esoterismo y las sociedades secretas. Hay quienes afirman que los artefactos contenían inscripciones con conocimientos rituales avanzados y que organizaciones secretas pudieron haberlos sustraído para estudiar sus propiedades. ¿Un misterio perdido en el tiempo? A pesar del paso de los años, el misterio de los artefactos de Malinalco sigue sin resolverse. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó con ellos, ni qué información pudieron haber revelado.
Lo que sí es cierto es que la historia de México está llena de enigmas, de relatos enterrados bajo siglos de olvido, esperando ser descubiertos. Tal vez en algún archivo olvidado, en algún rincón de una colección privada o en las sombras de un mercado clandestino, los artefactos de Malinalco sigan existiendo, esperando el día en que su historia finalmente sea contada. Hasta entonces, el misterio sigue abierto. ¿Qué secretos guardaban estos objetos? ¿Quién los tomó? Y, sobre todo, ¿serán alguna vez encontrados? El enigma del Códice Mexicano Perdido. Un manuscrito que podría cambiar la historia. A lo largo de la historia de México, muchos tesoros han sido robados, destruidos o simplemente perdidos en el tiempo. Pero hay uno en particular que ha generado teorías, sospechas y un halo de misterio que hasta el día de hoy sigue sin resolverse: el Códice Mexicano Desaparecido. Imagina un manuscrito antiguo, escrito por sabios tlacuilos, que registraban el conocimiento de su pueblo. Un documento que podía revelar detalles desconocidos sobre la vida, la religión y la ciencia de las civilizaciones prehispánicas. Un códice que, según algunas versiones, contenía información sobre astronomía, profecías y eventos que aún no han sucedido. Pero este códice desapareció sin dejar rastro, envuelto en sombras y secretos. Algunos dicen que fue robado, otros que fue destruido para ocultar su contenido. Hoy, exploraremos su historia, sus posibles ubicaciones y las teorías que rodean su desaparición. El descubrimiento. Un tesoro olvidado. Para entender la magnitud de este enigma, debemos remontarnos al periodo colonial, cuando los conquistadores españoles llegaron a México y comenzaron una sistemática destrucción del conocimiento indígena. En su afán por erradicar las herejías, quemaron miles de códices en hogueras públicas. Sin embargo, algunos sobrevivieron, ocultos en monasterios, criptas secretas e incluso en manos de coleccionistas privados. Se dice que en el siglo XIX, un investigador francés tuvo acceso a un códice que nadie había visto antes. Según su descripción, el manuscrito contenía información que no coincidía con ningún otro códice conocido. Hablaba de rituales desconocidos, mapas astronómicos avanzados y referencias a un contacto con seres que no eran de este mundo. Pero justo cuando este investigador planeaba presentar su hallazgo al mundo, el códice desapareció sin explicación. Las pistas, fragmentos de un pasado perdido. Existen varios testimonios que mencionan la existencia de este códice. Algunos historiadores aseguran que hubo referencias a él en antiguos archivos de la iglesia, pero cualquier intento de localizarlos terminó en callejones sin salida. Otros creen que fue sacado de México y que ahora yace en alguna biblioteca oculta en Europa, como muchos otros códices que fueron saqueados durante la colonia. Hay quienes afirman que pudo haber sido comprado por coleccionistas privados, personas con suficiente poder para mantenerlo fuera del ojo público. Y están las teorías más inquietantes, aquellas que sugieren que el códice fue ocultado intencionalmente, pues contenía información que podría cambiar nuestra visión de la historia o desafiar dogmas establecidos. Teorías. Un misterio sin resolver. El caso del códice perdido ha dado lugar a varias teorías, algunas plausibles, otras más cercanas a la conspiración. 1. La destrucción intencional. Se cree que la iglesia o el gobierno pudieron haber destruido el códice para evitar que su contenido saliera a la luz. Quizá revelaba verdades incómodas sobre la conquista o conocimientos que iban en contra de la religión católica. 2. El códice en colecciones privadas. Algunos investigadores sugieren que el códice podría estar en manos de un coleccionista adinerado, fuera del alcance de arqueólogos e historiadores. 3. El encubrimiento de la élite académica. Se dice que ciertos sectores de la academia podrían estar ocultando el códice para evitar que sus hallazgos desafíen las versiones oficiales de la historia mexicana. 4. Una conexión con el conocimiento prohibido. Hay quienes creen que el códice contenía información sobre conocimientos avanzados en astronomía y matemáticas, o incluso detalles sobre un posible contacto con civilizaciones ajenas a la Tierra. Un misterio que aún espera ser resuelto. El Códice Mexicano Desaparecido sigue siendo una de las grandes incógnitas de la historia. No sabemos si fue destruido, robado, o si se encuentra esperando a ser descubierto en algún rincón olvidado del mundo. Quizá, algún día, un investigador, un historiador o un aventurero se topará con una pista que lo lleve al paradero de este manuscrito.
Quizá, entre las sombras de alguna biblioteca privada o en un archivo sellado, se encuentre la clave para resolver el misterio. Hasta entonces, el enigma del códice perdido seguirá despertando teorías, sospechas y la eterna pregunta: ¿qué secretos ocultaba que hicieron que desapareciera sin dejar rastro? El misterio de los tesoros de Monte Albán. Un descubrimiento que cambió la historia. Monte Albán, una de las ciudades más enigmáticas de Mesoamérica, ha sido testigo de innumerables secretos que han permanecido enterrados por siglos. En lo alto de las montañas de Oaxaca, sus ruinas cuentan historias de un esplendoroso pasado zapoteca, de reyes y sacerdotes, de rituales y sacrificios. Pero entre todos sus misterios, hay uno que destaca por encima de los demás: la desaparición de los tesoros de Monte Albán. En 1932, el arqueólogo Alfonso Caso realizó un descubrimiento que estremeció al mundo: la tumba 7 de Monte Albán. En su interior, descansaba una cantidad impresionante de objetos de oro, jade, turquesa y otros materiales preciosos. Sin embargo, con el tiempo, parte de este tesoro desapareció misteriosamente, dando origen a teorías de saqueo, conspiraciones y secretos que aún no han sido resueltos. El descubrimiento de la tumba 7, oro, jade y misterio. Cuando Alfonso Caso y su equipo comenzaron la excavación de la tumba 7, no imaginaban lo que estaban a punto de encontrar. Con sumo cuidado, retiraron las piedras que sellaban la cámara funeraria, y, al iluminar su interior, el resplandor del oro los dejó sin aliento. Habían descubierto un ajuar funerario incomparable, máscaras de jade, collares de turquesa, pendientes de oro y huesos tallados con inscripciones desconocidas. El hallazgo fue inmediatamente catalogado como uno de los más importantes de Mesoamérica. Pero con la atención, vinieron también los problemas. Mientras los arqueólogos documentaban cada pieza, rumores comenzaron a circular. Algunas de las joyas habían desaparecido antes de que pudieran ser registradas. El robo del siglo. ¿Qué sucedió con los tesoros perdidos? No hay un consenso sobre cuántos objetos desaparecieron ni cómo ocurrió. Algunas teorías sugieren que los saqueadores lograron infiltrarse en la excavación y se llevaron parte del botín antes de que pudiera ser catalogado oficialmente. Otros sostienen que fue un robo interno, cometido por miembros del propio equipo de excavación o por funcionarios que tenían acceso al tesoro. Se habla de piezas que fueron vendidas en el mercado negro y que podrían estar en colecciones privadas alrededor del mundo. Y luego están las teorías más inquietantes. Algunas voces aseguran que ciertos objetos contenían inscripciones o conocimientos prohibidos que debieron ser ocultados deliberadamente. ¿Podría ser que alguien, al descubrir su verdadero significado, haya decidido hacerlos desaparecer? El tesoro en el mercado negro, las pistas perdidas. A lo largo de los años, han surgido informes sobre piezas del tesoro de Monte Albán apareciendo en subastas clandestinas o en colecciones privadas en Europa y Estados Unidos. Si bien el gobierno mexicano ha logrado recuperar algunas reliquias saqueadas, muchas otras siguen en paradero desconocido. En la década de 1980s, una investigación reveló que un comerciante de arte en Nueva York poseía piezas que coincidían con la descripción de los objetos desaparecidos. Pero sin pruebas definitivas, nunca se pudo reclamar su devolución. Teorías y conspiraciones. ¿Dónde están los tesoros perdidos? El misterio de los tesoros de Monte Albán ha dado lugar a numerosas teorías. 1. El robo organizado. Se cree que los saqueadores pudieron haber sobornado a funcionarios para extraer las piezas sin ser detectados. 2. La conspiración gubernamental. Algunas versiones sugieren que ciertos objetos fueron ocultados deliberadamente por el gobierno, por temor a que revelaran secretos sobre los antiguos zapotecas. 3. La intervención de sociedades secretas. Algunos teóricos de la conspiración creen que sociedades ocultas pudieron haber adquirido estos tesoros para estudiar su simbología y significado esotérico. 4. El tesoro escondido en Oaxaca. Hay quienes sostienen que los objetos no fueron vendidos, sino escondidos en alguna parte de Oaxaca, esperando a ser redescubiertos. Un misterio sin resolver. Los tesoros de Monte Albán son un recordatorio de la riqueza y el esplendor de las civilizaciones prehispánicas, pero también de la fragilidad de nuestro patrimonio. Con cada pieza que desaparece, se pierde una parte de la historia,
un fragmento de un pasado que podría ayudarnos a comprender mejor nuestras raíces. Quizá, algún día, una pista nos lleve hasta el paradero de los objetos desaparecidos. Hasta entonces, el enigma sigue abierto, desafiando a historiadores, arqueólogos y buscadores de tesoros a seguir explorando las sombras de Monte Albán en busca de respuestas. Los misterios que rodean la desaparición de los artefactos de Malinalco, el Códice Mexicano perdido y los tesoros de Monte Albán nos recuerdan que la historia aún guarda secretos ocultos bajo el velo del tiempo. ¿Fueron saqueos, conspiraciones o simples coincidencias? Cada una de estas desapariciones nos deja con más preguntas que respuestas, alimentando teorías que oscilan entre el robo, la censura y lo sobrenatural. Quizás en algún rincón del mundo, en un museo privado, o en una bóveda secreta, estos objetos sigan esperando a ser redescubiertos. Tal vez un hallazgo inesperado nos devuelva una pieza del rompecabezas. O quizás, algunos misterios están destinados a permanecer en las sombras para siempre. ¿Y tú? ¿Qué crees que realmente ocurrió? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete para más enigmas y acompáñame en la próxima historia, donde exploraremos otro de los grandes misterios del mundo. Nos vemos en la siguiente entrega si es que el misterio no nos alcanza primero.